discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante él se postran. Bien, mis hermanos, vamos a abrir la Biblia en la primera carta a los Corintios, capítulo 3. Y vamos a estudiar la palabra del Señor desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Es muy corto el sermón en la tarde de hoy. Dice así la palabra del Señor. De manera que, primera a los Corintios, capítulo 3, versículo 1. Primera a los Corintios, capítulo 3, versículos 1 al versículo 9. Dice así la palabra del Señor. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén y amén. Oremos al Señor y démosle gracias en la tarde de hoy por la palabra a exponer. Eterno Padre que estás en el cielo, en el infinito y glorioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, queremos darte gracias, mi Señor, por todo lo que has hecho a través de este largo tiempo, mi Señor. Gracias por mis hermanos. Gracias, mi Señor, por todo lo bueno que has dado, por tus maravillas. Gracias, Señor, por acompañarnos, por guiarnos. Gracias, mi Señor, por cada hermano, por cada hijo tuyo, por los niños, Señor. Gracias por esta tu iglesia, mi Señor. Te bendigo, te alabo, mi Señor. Eres grande, Señor. Estamos hoy agradecidos contigo, muy agradecidos por lo que has hecho, Señor, por las manos, Señor, que has puesto en esta congregación, por los instrumentos, por todos los pastores, mi Señor, que trasegaron por este lugar, Dios. Hoy nos compete a nosotros, Señor, no por obras nuestras, sino por tu gracia, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú eres grande, Señor, y no hay nadie como tú, oh Dios. Permite, Dios, que esta palabra sea una impronta en nuestro corazón, y que esta palabra hoy, en este aniversario que nos convoca a todo para expresarte a ti nuestra gratitud, traiga ánimo, traiga aliento, Señor, al corazón de tus hijos, al corazón de tu iglesia. Muchas gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, para la gloria tuya, la gloria de tu nombre y para provecho de esta tu iglesia. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, el título del sermón en la tarde de hoy es Un llamado a servir y a crecer. Un llamado a servir y a crecer. Hemos pasado ya algunos años donde hemos recogido experiencias. Hemos pasado momentos buenos de gozo, de regocijo y por supuesto de alegría. Pero al mismo tiempo, mis hermanos, también la iglesia pasa por momentos bajos. La iglesia pasa por momentos no fáciles, pero tanto lo uno como lo otro
es parte de la experiencia en la eclesialidad y en lo que concierne a una iglesia del Señor Jesucristo. En el texto que tenemos delante, vemos a los corintios y entre sus muchas debilidades o entre lo que mucho les señala el apóstol, les habla de la inmadurez espiritual. El apóstol, hablándoles desde el capítulo 2, versículos 6 y 5, les dice estas palabras: mi predicación no fue con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pudiéramos preguntarnos, mis hermanos, entonces, ¿qué es necesario para madurar, para crecer y para servir? ¿Qué necesitamos ahora nosotros de aquí para adelante, mis hermanos, para crecer, para madurar, para servir? Y lo primero que quiero señalar, mis amados hermanos, es exactamente eso: hacerles en la tarde de hoy un llamado a madurar. Es necesario madurar. Vamos a hablar de este punto desde el versículo 1 al versículo 4. Una iglesia que madura, una iglesia que sirve y una iglesia que crece necesita tener de sus miembros una absoluta y sólida madurez. Un llamado a madurar. Queridos hermanos, la inmadurez se paga caro. Cuando tenemos en la iglesia gente inmadura, gente que siguen siendo los mismos bebitos en la fe, los mismos niñitos en la fe, esa inmadurez se paga caro. ¿Hasta cuándo vamos a tener bebés espirituales? Es lógico que al primer año haya que cambiarle los pañales. Es lógico que a los 2 años seguramente hay que seguirle cambiando pañales. Pero cambiarle los pañales a un niño de 30 años, 40 años, creo que no está bien. Pablo se está refiriendo en estos mismos términos a una iglesia que, aunque goza de la bendición del Señor, tiene muchos problemas, entre ellos la inmadurez. Pablo dice en el versículo 1: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Dentro de este primer punto, que es un llamado a la madurez, a no ser inmaduro, se requiere que ya no nos hablen más como a carnales. La Biblia, desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, nos va a mostrar 2 grupos de personas. Personas evidentemente espirituales, pero también personas carnales. Pablo dice: he tenido que hablarles como a carnales, a personas que todavía son dominadas por la carne, dominadas por los apetitos de este mundo. Cuando estuve entre vosotros, no pude hablarles como a personas espirituales, sino que tuve que hablarles como si ustedes apenas fueran unos niños en Cristo, como si ustedes apenas fueran unos bebés en Cristo. Queridos hermanos, se ha creído que la mundanalidad son los bailes. Hemos creído que la mundanalidad son las bebidas alcohólicas o cosas semejantes. Pero es que este asunto de la inmadurez va más allá. Ser inmaduro o un cristiano no maduro implica malos hábitos, tener orientaciones y prácticas contrarias a la Biblia. Es creer y pensar y vivir contrariamente al Evangelio. Esto de ser mundano, o como dice el apóstol, de ser carnal,
evidencia que dentro de la relación que se tiene con Cristo todavía hay mucho por mejorar. Otra forma de inmadurez consiste en no obedecer a la fe. Dios en su conocimiento nos muestra que tanto hombres como mujeres estamos llamados a crecer para la gloria de su nombre y para el provecho de cada uno de nosotros. Dice un predicador que una iglesia cuando es inmadura, cuando en la iglesia hay cristianos que son inmaduros, no crecen, esta iglesia está poblada por hombres y mujeres que no tienen ni la más mínima preocupación por la fe. Hermanos, cuando decimos y estamos haciendo un llamado a la madurez espiritual, le estamos diciendo que usted no puede ser el mismo niño fluctuante llevado por cualquier viento de doctrina. Le estoy diciendo que usted está llamado a atesorar la predicación en la iglesia, para dejar de ser niños espirituales y dejar de ser tan bebés a los cuales toca cambiarle los pañales. Es necesario, mis hermanos, tomar nota de los sermones. No todos en la iglesia tendrán una mente y una memoria para recordar y entre semana meditar en el sermón y las palabras del Señor. Pablo dice: les di a beber leche. No les he podido enseñar una doctrina más profunda, no les he podido dar una enseñanza más sólida, porque ustedes siguen siendo los mismos bebés de siempre. ¿Hasta cuándo vamos a madurar? El autor a los Hebreos dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y de todo aquel que participa de la leche es un inexperto en la palabra de justicia, porque sigue siendo un niño. Hermanos, estamos llamados a madurar. Estamos llamados a crecer. Estamos llamados a dejar de ser niños espirituales. Alguien ilustra la enseñanza del apóstol cuando dice: ¿a cuántos de ustedes en la iglesia les gusta seguir comiendo la comida chatarra? Y cabe decir que es comida chatarra en el lenguaje cotidiano. De la misma manera, hay muchos cristianos que apetecen de la comida chatarra y no desean la buena comida que va a vivificar sus vidas y hará de hombres y mujeres instruidos, preparados enteramente para toda buena obra. ¿Por qué la inmadurez se paga tan caro en una congregación, en una iglesia cristiana evangélica? Porque en esencia la inmadurez es un retraso en el desarrollo espiritual de la vida de quien está en una iglesia. No crece porque está lleno de miedos, no sabe enfrentar los retos de la vida y no es capaz de crecer. Sigue amañado en el mismo nido espiritual, o de alguna manera sus padres también los ayudan a ser inmaduros porque no hay la enseñanza suficiente para aventarlos a los desafíos que tenemos en el ahora y en este tiempo. Hay que madurar, mis hermanos. Ustedes debieran ser maestros, maestras. Ustedes deberían tener la capacidad de enseñar a otros, de abrir la escritura y exponer un pasaje con contundencia, exponer un pasaje con avidez, porque el mismo espíritu que reposa
en cualquiera de nosotros, en el apóstol Pablo, en Apolos o en Cefas, es el mismo espíritu que está en medio de su iglesia y el mismo espíritu que está en su vida y su corazón. Un llamado a madurar. Veamos nuestra segunda enseñanza. Desde el versículo 5 al versículo 7. Recuerde el título del sermón: un llamado a servir y a crecer. Nuestra segunda enseñanza en la tarde de hoy es un llamado a trabajar en equipo. Es un llamado a trabajar juntos. Un llamado a caminar juntos por un mismo sendero, por una misma línea, con el mismo desarrollo espiritual, con el mismo destino, con el mismo horizonte, con el mismo objetivo. Pero hermanos, tenemos que hacerlo en equipo. En equipo. El versículo 3 dice: aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales si andáis como hombres? Aún sois carnales, dice el apóstol, porque actúan de manera muerta, como si estuvieran en esta condición, al hacer cosas que no son propias de un cristiano, cosas que no son del desarrollo de una vida cristiana integral. La idea entonces aquí de trabajar en equipo es no alinearse con ningún bando de la iglesia. Los problemas que los corintios tienen evidencian asuntos serios en sus relaciones humanas. Mostraban que había algo mal en la relación con Dios. Y hermanos, es una gran verdad que cuando cada uno de nosotros tiene una mala relación con Dios, es decir, no ora, no lee la Biblia y demás, eso no sirve para tener una buena relación con los hermanos, con los suyos. Y esto es lo que llamamos carnalidad. El apóstol Pablo hace referencia a las divisiones, a los celos, a la contienda. ¿Y cómo una iglesia puede avanzar si sus miembros generan división? Son hombres y mujeres celosos, contenciosos, carnales, dice el apóstol. Y pudiéramos mostrar aquí qué son los celos. Los celos son en el fondo envidias, inconformidad, rencor. Y esto ocurre a las personas que están demasiadamente centradas en sí mismos y en sus propios deseos egoístas. ¿Cómo pudiéramos avanzar con disensiones? ¿Cómo puede una iglesia avanzar si hay peleas? ¿Cómo podemos avanzar como hermanos si la iglesia aún tiene dificultades en cuanto a la querella, la rencilla, el pleito? Y usted pudiera decirme: pero hermano, yo no estoy de pelea con usted, pastor. Tal vez conmigo no. Pero ¿qué tal usted con su esposa? ¿No pelea con la esposa, con el esposo? ¿No pelean entre hermanos? ¿No discuten? ¿No discutimos entre nosotros como hogar, como pareja? Esas también son motivos. Y tal vez pudiéramos ocultarnos de los hermanos, pero quien directamente nos mira es Dios mismo. Eso es carnalidad, mis hermanos. Imagínense los miembros de la iglesia peleando unos con otros. Pues eso no estaría bien. Como tampoco está bien cuando hay peleas en los hogares, cuando el esposo trata mal a la esposa y viceversa, cuando discuten y se desafían e incluso se van a las manos. Eso también afecta a la iglesia, hermanos. Eso es carnalidad. Significa que cuando actuamos de esta manera, entonces viene una reprensión
para nuestra vida y nuestro corazón, indicándonos lo que Pablo nos menciona por allá en el capítulo 8 de los Romanos, cuando dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿No sois carnales? ¿No andáis como hombres? Si ustedes dicen que son cristianos, pero viven según la carne, esto no es más que una burla al Evangelio. ¿Por qué? Porque por tu mal testimonio y tu manera de vivir, entonces muchos van a decir: para ser cristiano como usted, o para ser cristiana como usted, entonces no valdría la pena. Cuando nos presentamos y decimos que somos cristianos, esto debe corroborarse con nuestra manera de vivir. Esto debe corroborarse con nuestra manera de actuar, porque esto es lo que enseña la Biblia. El cristianismo es cuestionado, es vituperado y puesta en tela de juicio cuando lo que pregonamos con nuestra boca no lo hacemos con nuestra vida. Como diría popularmente, lo que hace con las manos lo borra con los pies. Trabajemos en equipo. Aquí encontramos 4 bandos en la iglesia: unos que son de Pablo, otros que son de Apolos, otros que son de Cefas o de Pedro, y pudiéramos decir los más espirituales, porque ellos dicen: no, yo no soy ni de Pablo, yo no soy ni de Apolos, yo no soy de Pedro, yo soy de Cristo. Y era común que en la época de Pablo, o en la época del primer siglo de la era cristiana, muchos se alinearan con ciertas clases de personajes que se distinguían por su elocuencia, por su retórica, por el arte de hablar, por el arte de argumentar y expresarse bien delante de los demás. Y esas ideas habían llegado a la iglesia de Corinto. De hecho, están en la antigua Macedonia, o lo que se conoce como Grecia. Pero el punto está en que pensar de esta manera hizo que ellos perdieran de vista quién es el centro de la iglesia, quién es el centro de la congregación. Y en el capítulo 1 Pablo les dice estas palabras: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue Pablo crucificado por vosotros? ¿O fuisteis en el nombre de Pablo que ustedes fueron bautizados? Y es para llamar a que la iglesia no puede tener división. En la iglesia no puede haber separación, no puede haber bandos. Pero esto solo deja ver el sectarismo y cómo la división permea la iglesia. Y hermanos, cualquiera de nosotros puede ser un instrumento de Satanás para generar división en la iglesia. Aún usando lenguaje como creyentes y en aras de la santidad y la iglesia y todo ello, pudiéramos indicar y pudiéramos referir que en defensa de la congregación, entonces cualquiera de nosotros se levanta para defender la iglesia, pero lo que ocasiona es división. ¿Qué somos nosotros? Dice el versículo 5. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno nos ha concedido el Señor. Pablo y Apolos son sencillamente hombres que se dedicaron a la tarea del evangelio. Y pudiéramos decir, hermanos, que ellos jamás tuvieron en mente que lo siguieran, mucho menos generar división en la iglesia de Corinto. ¿Y por qué ellos nunca tuvieron en mente el generar división? Por una razón, mis hermanos: porque tuvieron por centro, por foco, por eje central de su tarea, por encargo, por ministerio, el centro de su ministerio, el centro de su tarea, el centro de la enseñanza era Cristo Jesús y la gloria de su nombre. Cuando los que servimos a Dios tenemos por centro a Cristo Jesús,
Lo demás es secundario. Cuando los que enseñamos y hacemos algo en la iglesia tenemos por centro a Cristo Jesús, lo demás pasa a un segundo plano. Cuando te metes en problemas y dificultades, cuando tu corazón, tu yo y tu ego piensan que eres el centro de la congregación, cuando piensas que eres el centro de la iglesia y no es así. Cuando pierdes de vista este principio del evangelio, que Cristo es el centro de la iglesia, y cuando pensamos de esta manera, mis hermanos, hay bendición. A.W. Tozer, en su libro Hacia el conocimiento de un Dios santo, dice estas palabras y pone una ilustración muy interesante. Dice: ¿qué sería más fácil para afinar 100 pianos y que todos suenen al mismo tono? Él dice: pudiéramos pensar inicialmente en tomar un piano y luego con ese afinar el otro, y con ese otro afinar el siguiente, y con ese otro afinar el siguiente, y así hasta llegar hasta el piano número 100. O también se puede afinar tomando un solo piano de referencia, y con ese piano de referencia los demás afinarlos por ese piano de referencia hasta que todos suenen al mismo tono. ¿Qué sería lo más efectivo? Lo más efectivo es que todos tengan un piano de referencia. Con eso todos sonarían armónicamente. Las tonalidades no variarían, sino que todo sería sincrónico, y el tono, la armonía, el tiempo y demás sería mucho más diciente en la iglesia. Hermanos, la referencia para todos nosotros es Cristo Jesús. La referencia para ti no soy yo. Para los corintios no era Pablo, no era Apolos, no era Cefas. La referencia para todos nosotros es uno, y es Cristo Jesús. Todos en la iglesia debemos estar en función de Cristo. Quiero preguntarte, ¿cuál es la motivación para hacer lo que haces en la iglesia? ¿Cuál es tu verdadera motivación? Y eso nos lleva a nuestra tercera enseñanza. Hemos dicho que un llamado a madurar. Punto número 1, debes madurar. Punto número 2, un llamado a trabajar en equipo. Y tercera y última enseñanza, un llamado a servir. El crecimiento lo da Dios. Un llamado a servir. El crecimiento lo da Dios. Servir a todos nos pone en una categoría, hermanos, a todos. ¿Cuál es esa categoría? Siervos. Siervos, hermanos. Siervas. Aquí no existen superhombres, superdotados, superungidos, otras cosas. Este es el título que evidencia el cristianismo en nuestra vida: siervos. No existen apóstoles, no existen supermaestros de la fe, no existen. Lo que debiera existir en la iglesia de nuestros días son siervos. Diáconos es el término que se usa aquí para servidores, es decir, personas que se someten al único y soberano amo de todas las cosas, al único y sabio Señor. Los demás somos siervos. Si ustedes, mis hermanos, entendieran esto, comprenderían que el evangelio es sencillo y es práctico. Ese título de servidores rotula nuestras mentes y nos pone a la misma categoría de lo que expresa el evangelio con suficiencia y determinación. Somos servidores en el reino de Cristo.
Estamos llamados a servir. Como dice una metáfora popular, todos estamos llamados a ponernos la camiseta, a hacer algo en la iglesia de Cristo. Sirve, mis hermanos, debemos servir. Y viene una pregunta en este punto. ¿Cuáles son tus prioridades? Escúchese bien, ¿cuáles son tus prioridades al ser miembro de esta iglesia? ¿Cuáles son tus prioridades al integrar esta iglesia? ¿Te estoy diciendo que dejes de trabajar? No. ¿Que no te proyectes? Tampoco. ¿Te estoy diciendo que no luches y trabajes por tus logros? No, mi pregunta no va en ese sentido. Mi pregunta va como miembro de la iglesia. Mi pregunta va a esta congregación, a esta iglesia. ¿Cuál es tu prioridad? ¿A qué jugamos como iglesia? Todos somos servidores. Y Pablo usa esta expresión para mostrar eso, que somos servidores. Y si entendiéramos como iglesia esto, saldríamos adelante. Pablo dice en el versículo 6, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Hay que servir, hermanos. Pablo echa mano de dos ilustraciones propias de la vida agrícola. Pablo echa mano de algo que todos conocían en los terrenos fértiles de Macedonia o la antigua Grecia, como lo es el plantar y como lo es el regar. Estas actividades tienen que ver, hermanos, o lo que Pablo da a entender es que el plantar y el regar es propiamente de la predicación del evangelio. Plantar y regar tiene que ver con el discipulado, tiene que ver con la enseñanza de las escrituras, tiene que ver con la enseñanza de la Biblia. Porque finalmente lo que la carta a los Corintios nos muestra es que el plantar y el regar es propiamente de la enseñanza y la predicación del evangelio. ¿Cómo plantó? Pablo dice, yo planté. ¿A qué está haciendo alusión? En Hechos capítulo 18, versículos del 5 al 11 dice, cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero, escúchese bien, a la predicación de la palabra. Eso significa plantar, significa predicar la palabra. Él testificaba a judíos que Jesús era el Cristo. Ahí está plantando. Cuando Pablo expone el evangelio, lo predica, lo anuncia, lo pregona, lo dice, está plantando. Dice el versículo 8, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Y en el versículo 11 dice, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Mis hermanos, eso es lo que significa plantar. Plantar significa que usted enseña la palabra. Y entonces nos tenemos que recordar al punto número 1, pero ¿cómo vas a enseñar la palabra si eres un cristiano inexperto? Eres un neófito. ¿Qué sería entonces regar? Aquí Pablo está ilustrando el regar una planta. Pero hermanos, la palabra que se usa aquí para regar es la palabra griega potizo, que significa lo siguiente: significa seguir nutriendo el rebaño, seguirlo alimentando para que asimismo esos que se están nutriendo, esos que se siguen alimentando, también sean plantadores. ¿Sí está clara la idea?
O sea, tú aprendes la palabra, la estudias, profundizas, creces, dejas de ser inmaduro, dejas de ser un bebé para ser alguien sólido y comprometido y enseñas la palabra a otros. Versículo 7 de Corintios 3, de primera a los Corintios 3. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Los obreros cristianos tienen diferentes labores para hacer referencia a sus cualidades, a sus habilidades, pero los resultados van a ser diferentes. ¿Y dónde radica el problema? En que no estamos haciendo la tarea. Son muy pocos los que en una iglesia se ponen la camiseta. Y todos nosotros, hermanos, todos estamos comprometidos con el discipulado de la iglesia. Para que enseñes a otros, para que enseñes el evangelio a otros. El que planta y el que riega trabajan en equipo con un mismo propósito. Y cada uno será recompensado su propia labor y su arduo trabajo. Así que mis hermanos, dice Pablo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Pues tanto Apolos como yo somos trabajadores de Dios y ustedes son cultivo de Dios. Pero ahora Pablo dice, ustedes son el edificio de Dios. Cambia de ilustración. Primero habla de los cultivos, de sembrar, de regar, pero ahora dice, la iglesia también es un edificio de Dios. La iglesia es el campo de Dios, donde debe haber plantación y riego, pero también la iglesia debe crecer sobre el fundamento que es Cristo Jesús. Deseo terminar con 3 aplicaciones en la tarde de hoy. Un llamado a madurar, un llamado a trabajar en equipo y un llamado a servir. Un llamado a madurar, un llamado a trabajar en equipo y un llamado a servir. El crecimiento lo da Dios. Número 1, amado hermano, querida iglesia, queridos servidores, deja tu inmadurez. Si respondes sí a las preguntas que tengo acá, no eres tan inmaduro como nos lo dice la palabra de Dios hoy. Pregunto, ¿eres un estudiante asiduo de las Escrituras? ¿Eres un hombre de oración? ¿Tomas nota de los sermones en la iglesia y de las series que se han venido predicando? ¿Tú recuerdas la predicación entre semana? ¿La recuerdas? Dice, esto fue lo que dijo el pastor, esto fue lo que enseñaron, esto fue lo que Dios habló a mi vida y mi corazón. Voy a orar al Señor que eso que se dijo en la iglesia pueda ser aplicado a mi vida para que mi vida sea transformada. ¿Tú recuerdas la enseñanza de la iglesia? Si no es así, eres inmaduro. Deja de la inmadurez. ¿En tu agenda están los días de instrucción bíblica de la iglesia? ¿Sabes cuándo se discipula en la iglesia? Pregunto, ¿cuándo se discipulan los varones? ¿Y qué libro estamos estudiando? Pero porque el hermano asiste y los demás. Eso es para tu vida, para tus hijos. Es para provecho de tu alma. ¿Cuándo es el discipulado de mujeres? ¿Te conectas? ¿O sigues pensando en tus propias prioridades? Mis hermanos, dejemos la inmadurez a un lado. Repito, proyéctate, trabaja por tus cosas, lucha por tus ideales, claro que sí, pero haz una cosa sin dejar de hacer la otra. Hermanos, lo que voy a mencionar, un cristiano normal, un cristiano básico, y no se trata de un examen, hermanos, pero se trata de poner los pies sobre la tierra.
Un hermano medianamente que lleva un tiempo en la iglesia puede explicar las siguientes cosas o los siguientes temas. Por ejemplo, ¿qué es la bibliología? ¿Usted puede explicar eso? La bibliología, ¿qué es? Eso no es una receta de cocina, hermanos. ¿Alguien pudiera explicar qué es la teología propia? ¿Qué es la cristología, la neumatología, la antropología, la martiología, soteriología, angelología, eclesiología, escatología? Mira, un cristiano básico puede explicar estos temas. ¿Tú los explicas? Si no los explicas, esto es un llamado a ¿qué? A dejar la inmadurez, a no seguir comiendo comida chatarra, a crecer en la fe. ¿Tú puedes explicar la justificación por la fe? ¿Puedes explicar la elección soberana incondicional de Dios, la sustitución, la expiación, la redención, la glorificación? Si no es así, hermanos, hay que madurar. Hermanos, debemos trabajar en equipo. Es deber de todos nosotros prepararnos y poner en marcha lo que aprendemos. La verdadera tarea de la iglesia consiste en predicar, enseñar, discipular, aconsejar, instruir. Y Dios te ha dejado su palabra para que lo hagas. Repito, tu tarea, mi tarea, la tarea de todos nosotros es predicar, enseñar, discipular, aconsejar, instruir. Eso es el discipulado. Eso es lo que importa. Eso es lo que nos importa en la iglesia. Que tú prediques, que tú enseñes la Biblia, que tú discipules, que tú aconsejes, que tú instruyas, que te prepares, que crezcas. Pero hermanos, digámonos una franqueza en la tarde de hoy, ya que estamos de aniversario. Si Cristo Jesús no es el centro de tu vida y de tu ministerio, lo que he mencionado antes, para ti sigue siendo locura. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Sin la palabra de la cruz, todo esto será superficial y extraño para ti. ¿Has escuchado que hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? Y esto significa rendirse de todo corazón, venir ante Cristo Jesús y confiar en esta palabra de la cruz. Porque esta palabra de la cruz es bendición. Esta palabra de la cruz es a nosotros palabra de salvación. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Si Cristo Jesús no es el centro de tu vida, si las cosas de la iglesia te son apáticas y extrañas, entonces la palabra de locura, la palabra de la cruz, es motivo de perdición para tu alma. Cristo murió y resucitó para la salvación de los pecadores. No pretendan conocer a Cristo por fuera del evangelio. No pretendamos conocer a Cristo según la sabiduría de este mundo. Conócelo a la luz del Calvario, porque Dios se agradó salvar a los pecadores por la locura de la predicación. Si tú quieres salvar a los tuyos, salvar a los que te rodean del error, de la mentira, el engaño, la religiosidad, sálvalos por la locura de la predicación. Por eso es necesario digerir Biblia, estudiar la Biblia y ponerla en práctica. Así serás un verdadero siervo de Jesucristo. Tu prioridad será la vida cristiana. Tu prioridad será el evangelio. Y entonces, pasado este tiempo, mis hermanos, siguiendo en la línea, seremos la iglesia santa y misionera que nos hemos propuesto para la gloria de Dios y el provecho de su pueblo.
Una iglesia santa y una iglesia misionera es nuestro proyecto de trabajo. Grábatelo muy bien hoy. Una iglesia santa y una iglesia misionera. Oremos al Señor. ¿Quiere inclinar su rostro, por favor? Dile a Dios, gracias, Padre. Gracias, Señor, en la tarde de hoy. Ayúdanos, Dios mío, a crecer en la fe. Ayúdanos, Dios, a crecer. Bendito Dios para siempre. Gracias te damos, Señor. Bendito sea tu nombre para siempre. Te alabamos, Señor. Es imposible vivir la vida cristiana alejados de ti, Señor. Es imposible vivir la vida cristiana por fuera de ti, Dios. Madúranos, Señor. Sácanos de la inmadurez espiritual que nos gastamos, Señor. Ayúdanos a trabajar en equipo. Ayúdanos, Dios mío, a servir, Señor. No puede ser que unos pocos o unas pocas mejor se echen las tareas de la iglesia al hombro. Todos estamos llamados a participar en la iglesia, a invitar, a animar. Todos estamos llamados a ponernos la camiseta, a no ser espectadores. De esta manera nuestra iglesia crecerá, avanzará y será la iglesia santa, la iglesia misionera que nosotros queremos. Ayúdanos a ser hombres fieles, ayúdanos a ser hombres comprometidos contigo, Señor, con el evangelio, con tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, en la tarde de hoy. Amén y amén. Fieles discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad.